Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy van a tener la clase conmigo, referente a Marcuse, ¿sí? Eh, una clase un poco intensa. Vamos a tener que ver Eros y civilización en el marco de 2 horas, incluso abordar algún tipo de interpretación, ¿sí? Así que por lo general van a ver que es un recorrido por encima. No me voy a poder detener eh, por ahí en cuestiones muy, muy, muy precisas, ¿sí? Pero de todas maneras vamos a ver los conceptos fundamentales y vamos a trabajar con eso. Eh, Bien, no quiero perder mucho tiempo eh, para... Así nos dan las 2 horas de clase para meter todo el contenido que tenemos hoy. Cualquier cosa, si surgen preguntas, ya saben que tienen el chat, pueden consultar ahí, yo las voy retomando, y si no, al final hacemos un breve intercambio, ¿sí? De algo que no se haya entendido o que se haya sido abordado un poco velozmente, ¿sí? Bueno, como siempre, un pantallazo general sobre Marcuse, sobre el autor, ¿no? Que en este caso es Marcuse. Marcuse nace en Berlín, ¿sí? En 1898. Aportó agudos análisis desde la sociología y la filosofía. Y estos aportes se fundamentaron principalmente en la influencia de dos autores, que es Marx y Freud. Obviamente va a haber mucha mayor influencia en el caso de Marcuse, relacionado con otros filósofos del romanticismo y también con la escuela de Frankfurt. En algún momento vamos a hablar un poco lateralmente de eso, pero principalmente, al menos en el texto que vamos a abordar hoy, la influencia directa es Marx y Freud en la primera parte de ese texto, ¿sí? La propuesta de Marcuse incluye, como vimos a propósito de Simmel, una dimensión psicológica, ¿sí? En el contexto de las interacciones sociales, y más precisamente en el contexto de interacciones sociales en el sistema de producción capitalista. Eh, con un enfoque crítico, analiza la sociedad industrial, ¿sí? En términos represivos, alienantes. Y a partir de dicha alienación, el filósofo Marcuse indicará que este tipo de sociedad incorpora a la clase obrera y la constituye en una clase explotadora de clases aún más marginadas, ¿sí? Es una posición que contribuyó a formar la nueva izquierda en Estados Unidos, ¿sí? Y fue un pilar de las revoluciones estudiantiles en los años 60. ¿Sí? Bueno, Marcuse, luego de licenciarse, lo menciono porque es relevante por la formación de él. Luego de licenciarse abordó una publicación de una bibliografía de Friedrich Schiller, ¿sí? Y es relevante no solo para la formación de él, sino también para la constitución de Eros y civilización. Va a haber una influencia muy fuerte de Schiller, ¿sí? De hecho, hay un capítulo en Eros y civilización donde Marcuse hace una digresión, ¿sí? Que vamos a hablar un poco en esta clase, y toma a este autor del romanticismo elementos fundamentales para el desarrollo de su propia teoría, ¿sí? Bueno, no solamente fue influenciado por Schiller, sino también por Max Weber, ¿sí? Por un texto que es Historia y Conciencia de Clase también. Se interesó por propuestas como las de Dilthey y Husserl. Tuvo intereses con el enfoque fenomenológico. Y bueno, podríamos definir a grandes rasgos, obviamente en términos reduccionistas, ¿no? Que Marcuse propone un marxismo crítico que tiene una base antipositivista, ¿sí? Está ligado mucho a la dialéctica hegeliana, eh, que esta dialéctica hegeliana después sufrió una decaída, es decir, se aleja Marcuse de esto al entrar en contacto con Max Horkheimer, ¿sí? Uno de los pensadores más destacados de la Escuela de Frankfurt. Y tomando los nuevos enfoques de Horkheimer a propósito de la teoría crítica de la sociedad, eh, se transformó un poco el pensamiento de Marcuse y se alejó bastante de la huella de la dialéctica hegeliana. Terminó mucho más cercano a la dialéctica marxista y a los desarrollos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Bien, en el panorama general, la crítica de la civilización como represión que hace Marcuse implica la valoración del poder de lo negativo en el pensamiento entendido dialécticamente. Vamos a ver qué significa esto más adelante, ¿no? Y se hizo muy aguda esta crítica en el texto que vamos a abordar hoy, en Eros y civilización, gracias al extenso estudio de la obra de Sigmund Freud. La mitad del libro incluye un análisis pormenorizado
del malestar en la cultura principalmente. Y fue una de las mayores aportaciones a la definición crítica de las relaciones entre el marxismo y el psicoanálisis, ¿sí? La figura de Marcuse es interesante porque la fama del autor se propagó después del éxito que obtuvo por El hombre unidimensional, ¿sí? De 1964. Este texto contiene un discurso radicalmente crítico, negativo, en relación con la nueva izquierda, con el movimiento estudiantil a nivel internacional. O sea, si bien Marcuse influencia esa nueva izquierda del movimiento estudiantil, luego escribe El hombre unidimensional y realiza una crítica sobre este movimiento y la nueva izquierda. Para Marcuse, la sociedad de consumo está esclavizada por el poder que posee la técnica cuando se utiliza como instrumento de lucro y de masificación del espíritu humano, ¿sí? O sea, dice que ese empleo de la ciencia y la técnica ha suplantado y eliminado el poder liberador que podría haber tenido la ciencia y la técnica. Entonces dice, la esperanza de una liberación debe depositarse en las capas de marginados sociales, puesto que son los únicos que perciben la carga y el carácter insostenible de este orden, ya que la clase obrera, al menos en los Estados Unidos en particular, que es donde él se desarrolló académicamente, se encuentra profundamente integrada en el sistema. O sea, la clase obrera está profundamente integrada al sistema. Propone entonces la ruptura del sistema tecnológico represivo y la utilización de la razón para hacer de la técnica un instrumento liberador, ¿no? De las necesidades humanas y de las relaciones sociales de los individuos dentro de la sociedad. Y estas tesis convierten a Marcuse en el inspirador de estos movimientos que mencioné previamente, primero en América y después en Europa, ¿sí? Cabe destacar, esto es lo interesante, que Marcuse a partir del hombre unidimensional empieza a cobrar una dimensión internacional, ¿no? Es decir, a partir del 64, y Marcuse murió en 1979. Incluso hay entrevistas en las cuales se puede ver la sorpresa del propio Marcuse al haber tomado tal relevancia. Él siempre trabajó como docente en una universidad, fue una dimensión inesperada, digamos, la de sus trabajos, ¿sí? Bien, entre las obras más notables de Marcuse, al menos a mi criterio, es un autor que escribió muchísimo, ¿no es cierto? O sea que con lo que voy a nombrar no le hago justicia, pero bueno, las obras de él se pueden encontrar en todos lados, así que... Pero las más notables son Razón y Revolución, texto un poco árido, ¿sí? Un poco árido. Hay mucho Hegel, hay mucho Marx. Eros y Civilización, que es el texto que vamos a abordar. Después tenemos el marxismo soviético, El hombre unidimensional, que es un texto obligado, digamos, si uno quiere trabajar Marcuse. La dimensión estética, texto muy importante, y hoy vamos a hablar de eso, porque precisamente también aparece una dimensión estética en Eros y Civilización. Y luego tenemos, bueno, el final de la utopía, psicoanálisis y política, ética de la liberación, etc. Como dije, es enorme la producción de Marcuse, y bueno, habría que mencionar demasiados textos para hacerle justicia realmente. Bien. Hago una introducción muy breve, porque me gustaría meterme de lleno con el texto inmediatamente, así aprovechamos el tiempo que tenemos. Y además la biografía de Marcuse está disponible online, se puede encontrar, pueden ver los pormenores de su producción, así que pasamos directamente a lo que es Eros y Civilización, ¿no? Bueno, Eros y Civilización es una obra de 1955, ¿sí? Está dividida en dos partes. Una primera parte que consiste en desarrollar los elementos de la metapsicología de Freud, y una segunda parte que consiste en agregar a esta lectura ciertas claves interpretativas para la propuesta personal de Marcuse. Como ya hemos visto en Freud, en la segunda clase que tuvieron con Hernán, uno de los planteos fundamentales es la identificación entre cultura y represión. Esto por el hecho de que toda constitución social resulta posible por la represión de los instintos primarios, es decir, eros y tánatos, lo que se suele traducir como pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿no? Eros y tánatos. El planteo freudiano implica que el principio de placer está identificado con el ello, ¿no? El principio de placer resulta reprimido por el principio de realidad.
Principio de realidad, entiéndase cultura, o en todo caso el superego o superyo, ¿sí? Esto sucede por una sencilla razón. Eros y Tánatos, o sea, las dos pulsiones de vida y de muerte, están entrelazados. Eros, liberado, implica muerte, tanto como lo implica Tánatos, por el hecho de que el placer liberado, en toda su manifestación, implica la autodestrucción. Y eso implica la imposibilidad de establecer vínculos que hagan posible la sociedad. El entrelazamiento de ambos instintos se ve en el hecho de que al querer sostener el placer de forma constante, se busca con ello la ausencia de dolor. Y la ausencia completa de dolor se manifiesta en dos variables: el placer ininterrumpido o la muerte. La muerte también es la ausencia completa de dolor. Por esto mismo ambos instintos se tocan en su finalidad y deben ser reprimidos por la sociedad. Por lo cual la sociedad es represiva, ya que fundamentalmente consiste en reprimir el principio del placer, posponerlo para la constitución de relaciones que permitan sostener la sociedad. Sin embargo, Marcuse entiende, por su influencia marxista, que si la cultura es represión y el capital es explotación, entonces el principio de realidad resulta insuficiente para explicar los mecanismos que reprimen al ser humano y que lo llevan a actuar en consecuencia. Ahora vamos a ver, ¿no?, qué es un principio de realidad, qué es el principio de actuación. Esto, una introducción general. Y esto por la simple razón de que la represión que implica el principio de realidad se define básicamente como el retardo del placer, ¿sí? Posponer el placer, y esta lógica se entreteje con la propuesta de la sociedad industrial como nunca antes. En efecto, más que nunca, la noción de progreso implica falta de libertad, falta de gozo, falta de placer en una dinámica que es aparentemente paradójica y que tiene relación con la tragedia de la cultura que hablábamos a propósito de Simmel, ¿no? Es paradójica, es decir, todos los elementos técnicos que nos liberan, al mismo tiempo proponen una lógica represiva, que según Marcuse no pueden ser explicados cabalmente con el principio de realidad. De modo que propone un principio de actuación, como ya vamos a ver, y vamos a ver qué significa esto. Entonces la propuesta de Marcuse resulta interesante porque se concentra en la metapsicología de Freud y denuncia que la metapsicología de Freud, es decir, lo que sería la filosofía del psicoanálisis que plantea Freud, dice que esto ha sido eliminado en las recepciones posteriores del psicoanálisis. Es decir, no se toma como un eje válido la filosofía del psicoanálisis. Y esto podría resultar coherente para una práctica psicoanalítica, es decir, que no tiene por qué tomar elementos a veces de sencilla refutación, y que funcionan en realidad como posiciones creativas de desarrollo de explicaciones, ¿sí? Funcionan más así que como elementos que pueden ser legitimados al interior de una disciplina que busca autoridad académica. Pongo el ejemplo de Kant y el origen verosímil de la humanidad. Kant mismo, lo comentaba Hernán la vez pasada, Kant mismo no cree que ese sea el origen de la humanidad, por eso verosímil, pero le sirve para explicar o para desarrollar su propia filosofía de forma posterior, ¿no? Es una instancia de creatividad conceptual, si se quiere. Esto no quiere decir que tenga que ser desautorizado desde el vamos, simplemente es otra forma de producir conocimiento. Sin embargo, para Marcuse, en la metapsicología de Freud, a pesar de haber sido rechazada, se encuentra la clave para diagnosticar el desorden general de la sociedad. ¿Sí? Entonces, ahora sí, antes de meternos en una explicación que van a ver que voy a dejar de lado, si alguna vez leyeron Eros y Civilización, voy a dejar de lado algunas cuestiones que son relevantes, pero no va a dar el tiempo, sino, pero voy a dar algunas precisiones antes de meternos de lleno, ¿no? En principio, Marcuse toma el término cultura de forma intercambiable con civilización. Significan lo mismo en Eros y Civilización. Podría ser Eros y Civilización o Eros y cultura. ¿Sí? En segundo lugar, represión no tiene un valor técnico freudiano, ¿sí? Implica toda forma de restricción, contención, coerción, etc. Con instinto,
Marcuse se refiere a los impulsos primarios que están sujetos a modificación histórica, ¿sí? No por leer instinto uno tiene que pensar que es eterno, ¿sí? O sea, la estructura básica puede ser eterna, puede ser natural, entre comillas, pero están sujetos a modificación histórica. Y acá pasamos a una definición de principio de realidad muy breve y una de principio de actuación, ¿no? El principio de realidad es aquellas formas externas del ambiente natural y humano que juegan en contra de la manifestación completa del inconsciente y se desarrollan como fuerzas represivas que van a terminar implicando el superyo. Es decir, son las formas externas que se imponen al individuo y que no permiten que el inconsciente, el ello, se manifieste en su plenitud y el individuo termina desarrollando esta estructura psíquica donde aparece el superyo, que reprime al ello. ¿Cuál es la diferencia con el principio de actuación? Que el principio de actuación es un modelo de principio de realidad. Es decir, contiene las formas e instituciones de dominio y supresión de los instintos que configuran nuestra sociedad de consumo capitalista como momento histórico concreto. Y ahora van a ver qué utilidad tiene para Marcuse plantear esto. Tiene una utilidad muy grande para el contexto de la obra. Entonces, principio de realidad, vemos que funciona a un nivel muy básico y casi que uno puede decir atemporal. Principio de actuación es una manifestación concreta de un principio de realidad, en un momento determinado, ¿no es cierto? Ahora bien, la obra que estamos viendo parte de una pregunta como hilo conductor. Y la pregunta que hace Marcuse ¿es la cultura represiva por definición? Esto le permite a Marcuse partir de un análisis del malestar en la cultura, planteando la pregunta de si en Freud es efectivamente así, o si es posible encontrar un esbozo de una sociedad no represiva. Es decir, Marcuse se pregunta si es posible una civilización no represiva. Bueno, vamos a ver que para el autor alemán es posible. Es posible encontrar incluso ya en Freud esta posibilidad. Es más, el planteo general es que la sociedad actual, con el desarrollo tecnológico, si bien represivo, constituye una posible liberación de la humanidad en pos de su propio desarrollo humano. ¿Sí? Vamos a ver los elementos centrales de este planteo. Marcuse comienza con un primer capítulo titulado La tendencia oculta en el psicoanálisis, ¿no? Estamos en la primera parte, donde se analiza el malestar en la cultura y algunos presupuestos freudianos. Acá se parte de una definición clara del principio de realidad que reprime el principio de placer, ¿no? Parte de la idea de que los impulsos animales se transforman en instintos humanos bajo la forma de la realidad externa y que estos pueden ser socialmente modificados. Es decir, la localización original en el organismo es la misma, y su dirección básica también. Pero los objetivos y manifestaciones, ¿sí?, de los instintos humanos varían y están sujetos a cambio. Y Marcuse describe esta transformación como el pasaje de, por un lado, satisfacción inmediata, placer, gozo, juego, receptividad, ausencia de represión. Y esto se va a trasladar a satisfacción retardada, restricción del placer, fatiga, trabajo, productividad y seguridad. O sea, nos desplazamos desde la satisfacción, el placer, el gozo, la receptividad, hacia el retraso de la satisfacción, la restricción del placer, la fatiga, el trabajo, la productividad. Con esto nos referimos al principio de realidad, ¿no es cierto? Ese cambio. Ahora bien, el inconsciente, regido por el principio de placer, da lugar al principio de realidad por su choque con el ambiente natural y el ambiente humano, ¿sí? El placer sin restricción no es posible, y la gratificación total sin dolor tampoco. Entonces se pasa a una lógica donde el placer es retrasado, ¿sí?, restringido, pero se lo asegura en un momento posterior. Es decir, menos placer, con menor intensidad,
no inmediato, primero sufrimos, pero aseguramos que posteriormente va a haber una forma de placer o de gozo, ¿sí? Entonces ahí se intercambia el gozo inmediato por la aseguración de un gozo, que ahora vamos a ver si es tal o en qué contexto se da. Ahora bien, según Marcuse, el principio de realidad no solamente provoca cambios en la forma y duración del placer, sino que también modifica su misma sustancia. La desviación de la fuerza destructiva de la gratificación en pos de las normas y relaciones sociales, fuerza destructiva de la gratificación porque, como dije, si nos entregamos al eros completo es autodestructivo, ¿no es cierto? En pos de las normas y relaciones sociales implica una transustanciación del placer mismo, ¿sí? Se modifica la estructura misma del placer. Bajo el principio de placer, el ser humano desarrolla, al luchar por lo que es útil, la función de la razón. Comienza a probar, distingue entre lo bueno y lo malo, lo útil y lo nocivo, ¿sí? Y acá podemos ver que está Simmel, ¿sí? Si uno quiere hacer una lectura comparativa, y el planteo sobre la verdad anclada en la existencia. No hay posibilidad de una verdad eterna, sino que la razón se constituye relacionada con lo útil, ¿no? Con lo a la mano, diría Heidegger, con las relaciones inmediatas. Y a partir de aquí se desprenden las nociones de lo bueno, lo malo, lo útil, lo necesario, lo innecesario, ¿no? Es un grave inconveniente este eje. ¿Por qué? Porque se entiende la utilidad como elemento constitutivo de la racionalidad occidental, y los aspectos éticos y morales quedan anclados en la relación utilitaria de lo conveniente. Esto supone un enfoque que deja el aspecto ético prisionero del aspecto productivo, de lo conveniente, de lo útil. Por esto mismo el capitalismo tiene una ética inherente a las relaciones de intercambios. Es por esto que Simmel ya anticipaba los peligros, y Hegel también, de la conformación ética de este tipo de sociedad. Parecería ser que el capitalismo, desde el enfoque psicoanalítico y de Marcuse, más que cualquier otro sistema, permite recuperar elementos de base del desarrollo humano y ponerlos al servicio de la producción. Ahora bien, volviendo, este despertar de la razón, que podemos compararlo con el planteo de Kant a propósito del Génesis, lo que hablaba Hernán en la segunda clase, implica un despertar pragmático, que se conforma a partir de lo útil, ¿no? Y esta noción se encuentra estrechamente relacionada con la noción de falta, puesto que, como bien aparecía en los mitos planteados del Génesis o de Prometeo, el ser humano está, por definición, a la búsqueda de un faltante, de algo que se ha perdido o de algo que jamás tuvimos y añoramos. El problema es que esta vez ningún Dios podrá suplir esa carencia. O sea, Dios ya perdonó nuestros pecados, en el caso del cristianismo. Dios todavía está por venir, en el caso del judaísmo. Prometeo ya nos entregó el fuego, en el caso de la tradición griega. Entonces, esta falta deberá ser suplida por nosotros, por la ciencia y por la técnica. De aquí que el concepto del progreso sea por definición un concepto que introduce dos variables relevantes para analizar nuestro presente: la carencia, la falta, y como consecuencia el privilegio de la dimensión futura, del futuro en tanto momento que nos va a otorgar la liberación, la realización, ¿no es cierto? Es decir, la falta del placer que está reprimido y la liberación del ser humano. El marxismo no está exento de esta propuesta, sigue la misma lógica, la de la utopía, la de alcanzar un momento en el cual se va a instalar una situación, si se quiere, radicalmente diferente a la anterior, ¿no? La tierra prometida, por decirlo de alguna manera. Esto obviamente no le quita crédito, ¿no es cierto? Esta idea está muy bien desarrollada en un texto de Gusto del Noche, en la introducción, eh, donde se habla un poco del carácter utópico del marxismo. Ahora bien, el principio de realidad es entendido por Freud como abarcativo y general. Si bien Freud lo historiza, ¿no? Implica una explicación omniabarcante de la posibilidad de asegurar el placer retrasándolo con dolor. De este modo, el objetivo humano es la total satisfacción de las necesidades y con ello la libertad y la felicidad.
Pero Freud señala que la felicidad no es una categoría ética. A secas no se entiende muy bien qué significa esto. ¿Qué quiere decir esto? Que la ética, por definición, es social. Y la sociedad se constituye con base en la cultura. Y la cultura es fundamentalmente represiva. Implica posponer la felicidad para asegurar un mínimo de gozo, sin perder la posibilidad completa de gozar. Por ejemplo, pereciendo por entregarse completamente al gozo, llegando al otro principio que es Thanatos, ¿sí? Entonces, por eso la felicidad no es una categoría ética. Porque en Freud, por definición, la estructura social impide esa realización de la felicidad. Ahora bien, Marcuse indica que el principio de realidad es reforzado en dos variables, filogenética y ontogenéticamente. La filogénesis responde a la civilización, en tanto represión. El crecimiento civilizatorio, ¿sí?, desde la horda original hasta el estado civilizado totalmente constituido. La ontogénesis es el enfoque que implica el crecimiento del individuo reprimido desde la infancia hasta la existencia social consciente. Marcuse va a abordar estas dos variables. Pero bien, antes de pasar a eso, ¿cuál es la tendencia oculta en el psicoanálisis? Que empieza en el primer capítulo con esta idea, ¿no? Bueno, Marcuse va a decir que el inconsciente contiene una memoria profunda y arcaica. Es decir, posee las instancias donde el principio de placer se encuentra liberado en toda su plenitud. Esto desde un punto de vista ontogenético y filogenético. La memoria en la sociedad se entiende en términos estrechos, controlados, se le neutraliza los efectos de poder que tiene, ¿sí? La memoria está neutralizada en sus efectos, pero tiene un carácter explosivo, va a decir Marcuse. El verdadero valor de la memoria yace en recuperar promesas y potencialidades que son traicionadas y proscritas por el individuo maduro, el superyo. O sea, desde un punto de vista onto y filogenético, estamos hablando de qué se traiciona. Aquella posición de la infancia donde Eros estaba liberado, y desde un punto de vista civilizatorio, aquella posición inicial donde el Eros también estaba liberado. Y eso está en la memoria. La memoria y la fantasía van a ser dos elementos fundamentales de liberación, ¿sí? Entonces va a decir, esas promesas y potencialidades que están en la memoria, que han sido satisfechas alguna vez, y puede romper todo el esquema de la represión, ¿sí? Por eso el principio de realidad restringe el valor cognoscitivo que tiene la memoria, ¿sí? La deja en un lugar muy estrecho. Los rincones más explosivos de la memoria se convierten en tabú, ¿sí? Se convierten en tabú, en algo que no se puede hablar y socializar abiertamente, ¿sí? Y de esa manera es controlado. Si pesan demasiado esos rincones de la memoria, si pesan demasiado, esto puede destrozar el marco al que fueron confinados. Y ahí se devela no solo como liberación del pasado, sino también como orientación hacia el futuro. Esta tendencia oculta del psicoanálisis es el poder liberador de la memoria. Y la fantasía, también liberada, implica destruir las estructuras. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto, ¿no es cierto? Como dije, para mostrar esto, Marcuse abordará primero la ontogénesis y luego la filogénesis. La ontogénesis del individuo reprimido, su origen, consiste en describir el origen de la represión generada por el desarrollo del superyo respecto del ello, ¿sí? A partir de la relación del ser humano con su entorno, tanto Freud como Marcuse van a decir ananque, necesidad. Necesidad, escasez, ¿no? Esa relación con el entorno, se impone la necesidad, se impone la escasez. A partir de la necesidad del ser humano con su entorno, se impone esto, y el ser humano desarrolla aquellas características mentales que le imponen una limitación al ello, ¿sí? Esto básicamente se traduce en que yo no me puedo entregar en una naturaleza, una realidad hostil, al pleno gozo, porque inmediatamente probablemente voy a perecer, ¿sí?
Esa limitación que se le impone al ello será la estructura del super-yo, cuya mediación con el ello es el yo, que cada vez existe menos en nuestra sociedad si uno quiere aceptar esta estructura tripartita del esquema psicológico. En este desarrollo, el super-yo reprime las dos pulsiones que estructuran el aparato psíquico, eros y tánatos. Pulsión de vida, pulsión de muerte. El super-yo reprime, las reprime. Como mencioné, ambos principios están entrelazados. Entonces, en el desarrollo de la sociedad fundamentalmente se limita la plena realización de eros con el fin de contener los impulsos destructivos que el placer impone. El problema que ve Marcuse con esto es que al retroceder eros, tánatos avanza, la pulsión de muerte avanza. Si eros se reprime para que la vida en sociedad sea posible, avanza tánatos. Y tánatos tiene que ser canalizado, porque es pulsión de muerte, tiene que ser canalizado para que no se convierta en una fuerza destructiva. De esta manera, la civilización o cultura se impone como aquello que reprime a eros, de forma que la pulsión de vida pueda manifestarse en un marco controlado, y así el ser humano pueda subsistir, y al mismo tiempo canalizar la pulsión de muerte para que ésta devenga productiva. De vuelta, la cultura es esencialmente represiva. Esto permite entender que todo presente resulta punitivo en pos de asegurar el placer y la existencia. En el origen, libertad y necesidad están identificadas. En la civilización, libertad y necesidad se disocian. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué va a señalar Marcuse? Señala que hay un problema en la concepción que hace Freud del principio de realidad, ¿no? En los términos planteados por Freud. Porque en esos términos resulta cuasi ahistórico en cierta medida. Por más que Freud diga que es histórico, parecería ser ahistórico, parecería ser un principio eterno, constante, que olvida las contingencias y termina recayendo en una especie de biologicismo. Es decir, no hay especificidad. Acá entonces Marcuse agrega dos nociones importantes: represión excedente y principio de actuación. ¿Sí? Represión excedente y principio de actuación. La represión excedente se define como las condiciones sociales específicas que parte de intereses específicos de la dominación. A mayor libertad, mayor represión para sostener la libertad. La productividad se termina convirtiendo en un elemento de control. Repito, la represión excedente se define como las condiciones sociales específicas que parte de intereses específicos de la dominación. Ahora lo vamos a trabajar un poco. Y el principio de actuación ya lo habíamos mencionado, ¿no? Es la forma plenamente histórica en su manifestación, por lo general asociada al capitalismo, ¿sí? Del principio de realidad. ¿Por qué fundamentalmente asociada al capitalismo? Porque la traducción es un poco ingrata, principio de actuación. El término que utiliza Marcuse en inglés es performance, ¿sí? Performance. Que a mi criterio dice mucho más respecto de la sociedad capitalista que el término actuación, pero bueno, en una traducción literal por ahí puede significar lo mismo. Pero me parece que performance es más transparente. Bien, entonces, habiendo llegado a este punto donde Marcuse habla de esta cuestión ahistórica, del principio de realidad, y propone estas dos nociones diferentes, ¿no? O sea, represión excedente y principio de actuación. La propuesta es que, si bien la represión surge de la escasez y la necesidad, y esta escasez impulsa el principio de realidad por necesidad, si bien tengamos en cuenta esto, hoy en día la escasez es una escasez organizada, impuesta. Ya no estamos en el estadio humano de desarrollo donde es una escasez que es la naturaleza que se nos viene encima. Es una escasez organizada, la del capitalismo, impuesta, es específica, se realiza de un modo determinado. ¿Sí? Se realiza de un modo determinado. Acá se observa la influencia marxista, ¿no es cierto?
Si la distribución de la escasez ha sido impuesta, primero por la violencia y luego por la racionalidad, que no deja de ser violencia, ya que Marcuse señala que la violencia es el instrumento de la racionalidad de la dominación. Si la distribución de la escasez ha sido impuesta primero por la violencia, luego por la racionalidad, entonces, apelando a una bella frase de Foucault, si la represión es histórica, puede ser políticamente destruida. No es algo eterno, no es algo atemporal, es modificable políticamente. Ahora bien, la fundamentación de la dominación va a estar dada en el análisis filogenético, en el cual se describe el origen de la civilización represiva. Esto no lo vamos a poder desarrollar muy bien acá, pero vamos a charlar un poco, ¿sí? Tengamos en cuenta lo siguiente. La forma en la cual se constituye la dominación son las diferentes formas de manifestación del principio de realidad. La forma en la cual se constituye la dominación son las diferentes formas de manifestación del principio de realidad. Y estas formas implican controles adicionales. Ya no es meramente represivo por el hecho de la necesidad impuesta por la escasez. En nuestra sociedad, los controles adicionales son ejemplificados con la familia monogámica, la sexualidad reducida a la genitalidad, el control sobre la existencia privada, las jerarquías impuestas por la división social del trabajo, ¿sí? Son elementos que pueden aumentar la gratificación por el placer asegurado o que pueden ir en contra de ella, ¿sí? Las formas en las cuales se establecen las relaciones sociales deben estar regladas. Y, por ejemplo, la desexualización es un modo de utilización social de la sexualidad como instrumento de trabajo. Todo apunta a la performance. Como diría Foucault, los cuerpos tienen que ser preparados para producir, ¿sí? En el desarrollo de su existencia, tienen que prepararse para producir. Todo apunta a la performance, ¿sí? Tengamos en cuenta varias cosas. En esta estructura, primero la razón es dominación, dominación de la naturaleza y dominación del otro. El grave problema filosófico, para intentar defender la razón en otros términos, el grave problema filosófico para defender la razón es que la razón es Auschwitz, ¿sí? ¿Cómo se vuelve de eso? O sea, ¿cómo se vuelve de Auschwitz? La historia de la razón es la historia de la violencia más que del progreso, de la violencia ejercida por esa razón. Y en segundo lugar, la represión excedente apunta al control social de las fuerzas en juego para adecuarlas a una forma productiva. Eso es la represión excedente. Control social de fuerzas en juego para adecuarlas a una forma productiva. Entonces, el esquema es que la razón puede ser servicial desde un punto de vista científico-tecnológico, pero no nos olvidemos que la razón termina generando cosas como Auschwitz. Y volver de eso es muy complejo a nivel filosófico. O sea, ¿qué puede decir la filosofía después de que la razón haya desembocado en eso? Bien, volviendo un poco, Marcuse va a decir que este contexto genera inevitablemente un sentimiento de culpa, que no es posible evitar. Y que el modelo va a explotar ese sentimiento de culpa para reprimir y para producir. La culpa nace del conflicto entre Eros y Tánatos, ¿sí? Es el producto de la lucha entre el amor y la muerte, ¿sí? Y esto porque la no satisfacción plena de Eros produce culpa. Es decir, no estamos satisfaciendo ese placer y produce culpa y lleva a la violencia por esa represión. Pero la satisfacción de Tánatos también genera culpa porque se viola el principio de vida que la pulsión de muerte representa. Entonces, vivimos en una sociedad reprimida que se siente sistemáticamente culpable. Entonces, así las cosas, la civilización entendida como progreso en el trabajo, que quiere decir básicamente represión, progreso en el trabajo para el procuramiento e intensificación de las necesidades de la vida, debilita a Eros y lleva a la destrucción y a la autodestrucción. Por lo que decía antes, debilitamos a Eros, aparece la agresión por la represión, eso genera culpa que tiene que ser controlada,
Pero si eso no se puede controlar, aparece Tánatos en primer plano. ¿Sí? Este fenómeno aparece, ¿por qué? Porque la memoria y la fantasía ejercen presión sobre el individuo. ¿Sí? La memoria, desde un punto de vista individual, trae al presente la infancia, donde la libertad de Eros era plena. Y desde un punto de vista histórico, trae al presente un momento de libertad perdido. En ambos casos aparece el retorno de lo reprimido. ¿Sí? La fantasía, va a decir Marcuse, es lo único que no es alcanzado por el principio de realidad. Articula lo reprimido y lo hace aparecer como posible. ¿Sí? Esto convierte al ser humano en un ser carente entre la memoria y la fantasía, porque siempre estamos hablando de potencialidades y elementos perdidos. Es un ser carente, constituido por la falta de un momento mejor, el abandono de la gratificación y el aumento de la severidad y la intolerancia. El impulso de agresión es asumido por el superego, para no descargarlo en otros porque la culpa lo impide, es asumido por el superego y aumenta su agresión contra el ego. O sea, cada vez somos más severos con nosotros mismos para adecuarnos cada vez mejor a ese estilo represivo. Como ven, Marcuse es muy severo al evaluar la sociedad que estamos transitando. Casi no deja espacio para resaltar aspectos positivos, digamos. Ahora bien, la ilustración, ¿sí? Ese fenómeno que se inaugura con Descartes, que hablaba Hernán en la clase anterior, no es más que esto. O sea, es el reconocimiento de la carencia del ser humano y el ejercicio de la violencia para suplir esa carencia. Es decir, es la razón que se reconoce incompleta. Es la razón que dice, ya no apelo a los dogmas, ahora estamos solos, el ser humano se hace cargo de sí mismo, pero hay que llegar a la tierra prometida, porque todavía estamos en un proceso de transición. La ilustración es transición. ¿Sí? Es el momento de las luces, el siglo de las luces es un momento de transición. Y esa violencia aparece porque constantemente se pone en evidencia la falta, y un progreso y un futuro que no llegan. Es decir, el paraíso terrenal no llega. Ese es el mayor problema. No llega. La eternidad es el último consuelo de la existencia enajenada y se convierte en represión. La eternidad es el consuelo de una existencia enajenada que se convierte en represión. Es el premio irreal para el sufrimiento real. Así lo va a definir Marcuse. Entonces, Marcuse va a tener que analizar también, con toda esta estructura que venimos manteniendo, que yo entiendo que puede estar avanzando muy rápido, hay cosas muy complicadas en el medio, pero las vamos a recuperar y las vamos a charlar. También tiene que recuperar el aspecto filogenético, la historia de la represión a partir de Horda Originaria, que, como dije, no nos vamos a poder detener. Si leen Eros y Civilización se lo van a encontrar. Solo voy a decir que en un primer momento la represión se hace necesaria a partir del padre originario, que es asesinado por los hijos, y luego los hijos perpetúan la dominación represiva. Dominación que hoy en día es administración. Esto que uno puede interpretar como una fábula, Marcuse es muy consciente de esa horda originaria, que sabe muy bien que la propuesta freudiana de la horda no puede ser antropológicamente comprobable, digamos, pero no le interesa el valor científico, sino el valor metodológico, conceptual para el desarrollo de la teoría, el valor creativo que pueda tener esa apuesta, ¿no es cierto? Sabe perfectamente que antropológicamente es refutable. Y por eso los aspectos de la metapsicología de Freud fueron abandonados por la recepción del psicoanálisis. Esos aspectos se dejaron de lado, porque no se adecúan a la forma de argumentación plenamente científica, digamos. Bueno, el psicoanálisis en algún punto tampoco, pero eso es otra discusión completamente aparte. Bien, Marcuse tiene que analizar también la filogénesis, o sea que consiste en esta idea del orden originario y la instalación de la represión original que se va perpetuando en la especie, digamos. En definitiva, una vida mejor se promete a cambio del control total sobre la vida. ¿Sí? En este marco, me alejo un poquito y vuelvo inmediatamente,
¿Qué es lo que se subyuga? ¿Qué es lo que se reprime fundamentalmente? Ya desde Platón. Las facultades consideradas inferiores, es decir, la sensación, los sentidos, se exacerba la razón, y el elemento constitutivo de la razón es la represión de la sensibilidad. Y resulta en un mecanismo de defensa contra nosotros mismos, ¿no es cierto? La razón es algo productivo más que receptivo. ¿Por qué digo un mecanismo de defensa contra nosotros mismos? Porque la razón termina naciendo y generando el superego para no entregarnos totalmente al ello, porque es autodestrucción. Y en el camino, lo que hace la razón es subyugar esas facultades, sensación, sentidos, como facultades inferiores, entre comillas. Acá es donde Eros y civilización se vuelve complejo. Para comprender cabalmente la primera parte de Eros y civilización hay que comprender Freud y Marx. Y para la segunda hay que tener en cuenta a Scheler, a Schiller, a Hegel, a Schopenhauer, a Nietzsche. ¿Sí? Es un texto que a simple vista es accesible, pero al mismo tiempo es bastante críptico. Para extraerle todo el jugo, me refiero, ¿no? Para extraerle todo el jugo a la segunda parte, hace falta esos autores. Por eso hoy vamos a hablar un poco de Schiller, porque si no el planteo queda completamente descolgado. Ahora bien, volviendo un poquito, ¿no? Marcuse considera que el principio de actuación, sin embargo, ha creado las precondiciones para un principio de realidad no represivo. E intuye que el conflicto entre ambos principios, Eros y Tánatos, es evitable. Y esto porque, como mencioné, Freud quita la contingencia del principio, si bien lo historiza, también lo eterniza, y Marcuse señala muy acertadamente que la causa del conflicto de los principios, de Eros y Tánatos, se da en la necesidad, ananque, escasez. Y esta necesidad, ananque es necesidad, pero también los autores le ponen escasez entre paréntesis como para mostrar un tipo específico de necesidad. Y esta necesidad es un factor exógeno, es decir, es una condición histórica. ¿Sí? Y que la represión excedente que oprime estos impulsos se da siempre a un nivel sociológico, no biológico. Y si es construido históricamente, puede ser destruido políticamente. Según Marcuse, por primera vez estamos ante un principio de actuación que ha generado las condiciones para la liberación. Las comodidades, la productividad, la disminución del tiempo del trabajo, etc., son elementos que si se reorientan, pueden permitir una liberación. Y esto es posible ya que Marcuse entiende que, en realidad, la represión que deviene problemática es la represión excedente, provocada por el principio de actuación, no la represión del principio de realidad. Porque la represión del principio de realidad es simplemente una represión para sostener la vida a un nivel muy básico. La segunda es la que es innecesaria, la excedente y el principio de actuación, la que es innecesaria y se constituye en base con la dominación. En lo personal, la propuesta es interesante y es coherente metodológicamente, pero es un texto de 1955, ¿no es cierto? Y podemos ver que esto no ha sucedido. ¿Sí? O sea, es una cuestión factual, no ha sucedido lo que plantea Marcuse. Esto no se reorienta en una liberación. De hecho, la represión es cada vez más brutal, es cada vez más focalizada, más capilar, más microscópica. No parecería haber libertad, posibilidad de libertad, ¿no es cierto? Esto es una apreciación personal, ¿no? Obviamente que puede variar, puede diferir. Depende cómo uno lea el texto. Ahora bien, hasta aquí la primera parte del texto. La segunda parte consiste en los desarrollos de Marcuse planteados más allá de ese principio de realidad y en la propuesta, ¿no? que tiene Marcuse para dar. Marcuse debe sacar los principios planteados por Freud de su identificación entre historicidad y naturaleza de los instintos. O sea, lo que pasa con Freud, como decíamos antes, ¿no? Confunde a veces lo histórico con lo natural, ¿no? Y tiene que relativizar Marcuse esta posición, ya que si no, no queda más que represión. Para Freud no hay más que represión. Los instintos los identifica de forma histórica y natural, y los une. Entonces, la propuesta de Marcuse recupera la dialéctica marxiana para proponer su planteo, es decir, recupera la relación dialéctica entre ser humano y naturaleza, que hace del ser humano un ser histórico,
con posibilidades de modificación histórica en una realización final, digamos, ¿no? Que efectivamente se va a terminar dando. Como mencioné, Marcuse desarrolla en la segunda parte aquello que ya planteó en la primera, ¿sí? Que Freud no distinga adecuadamente lo biológico de lo histórico, y que agregando la manifestación contingente del principio de actuación, se evidencia el carácter histórico de la represión, y como resultado su relatividad. ¿Sí? Si no, nos quedamos en un principio de represión que está siempre de fondo, siempre, un principio de realidad que está siempre de fondo. El principio de actuación viene a historizar este aspecto para relativizar. Esto le permite a Marcuse decir que la penuria y el dominio no son elementos permanentes, sino que la unión entre lo biológico y lo sociológico que se ha conformado históricamente resulta en algún punto, entre comillas, antinatural. De este modo, si la sociedad avanza a una etapa más alta de desarrollo de la libertad, será posible que la civilización no sea represiva. ¿Cómo sería esta propuesta? Bien, en principio se debe llegar a un punto donde la relación entre hombre y naturaleza no esté mediada. Las fuerzas que puedan guiar este desarrollo son la imaginación y la fantasía. Recuerden que habíamos dicho que la imaginación y la fantasía estaban libres de este principio de realidad. Son facultades no reprimidas por el principio de realidad. De esta manera, la fantasía se constituye como factor de libertad. Y la fantasía conserva la memoria de la especie, la memoria de un pasado reprimido, pero lo recupera la fantasía como verdad, no solamente como un pasado reprimido, sino como verdad, como una potencial liberación. ¿Sí? El ejemplo que pone Marcuse es el del arte, por lo general pictórico, ¿no? Si la acción se resuelve en el libre juego, entonces la liberación es posible. ¿Sí? Es decir, en la expresión artística aparecen las verdades de la imaginación, que toman forma y crean un universo, tanto subjetivo como objetivo al mismo tiempo. Entonces el impulso de juego, de gozo, se da en el arte. Así, la verdad se crea como producto de la acción humana sin fisuras entre lo subjetivo y lo objetivo. La verdad ya no es la adecuación de la razón al ser, la dominación de la naturaleza. Deja de serlo en la expresión artística. Un hermoso ejemplo de esto se ve en la película El pianista. Espero que la hayan visto, El pianista, o que la mayoría la haya visto. La película es una película de Roman Polanski, ¿sí? Que en una parte de la película, el protagonista, ¿sí? Que es Władysław Szpilman, un pianista muy, muy famoso polaco, es descubierto por un oficial nazi, ¿no? El capitán Hosenfeld. Está basado en una historia real esto, ¿no? Cuando el capitán Hosenfeld se entera que Szpilman es pianista, le pide que toque una obra. Había un piano abandonado, ¿no? En la casa. La obra que suena es el Opus 23 número 1 de Chopin. ¿Sí? ¿Por qué hago hincapié en qué obra es? Porque si lo escuchan es bellísimo. ¿Sí? Es el Opus 23 número 1 de Chopin. Es bellísimo. En ese momento, cuando Hosenfeld escucha a Szpilman tocar el piano, la razón al servicio del exterminio, estamos hablando de un oficial nazi, ¿sí? La razón al servicio del exterminio se cancela. Szpilman pone con su acción un objeto en el mundo que estaba silenciado. Es una expresión que comienza en él y se termina en él pasando por el mundo. No hay alienación. Ahí es donde la humanidad se reconoce. ¿Sí? Allí, la verdad, se expresa de forma tan explícita que Hosenfeld, el capitán, no puede seguir las órdenes de la razón. No es que Hosenfeld razona, cuando uno ve la película, razona, se da cuenta. No, Hosenfeld no razona, sino que se percata de que su razón es, en sus fundamentos, irracional. Es irracional. Por eso la escena es tan poderosa, porque simboliza la libertad, no solo de ese contexto, sino que simboliza la liberación de la razón.
no como razón liberada, sino la liberación de uno de la opresión de la razón. A ver, señalo esto porque el nazismo se constituyó como una base racional del servicio del exterminio. Cuando Himmler daba los discursos, hay uno famoso que dio en Poznan, en Polonia, donde explica a los soldados que ellos se han entregado una tarea histórica que les es exigida en defensa del pueblo alemán. El horror está justificado por un mandato histórico que plantea un heroísmo en acciones monstruosas. A ver, resultaría muy fácil decir no es la razón la que opera, sino que es la locura, estaban locos. Pero esto, si uno dice que estaban locos, los exime de toda culpa. ¿Sí? Recordemos que el nacionalsocialismo alemán fue una utopía capitalista. Los campos de concentración proveían mano de obra a conglomerados petroquímicos, a la Volkswagen, etc. Con lo cual, estamos hablando de la razón, no es algo ajeno a la razón y al capitalismo. Entonces, volviendo, es una escena muy bonita y muy poderosa. Si no vieron la película, se las recomiendo. E incluso les recomiendo también otra obra que se toca después en la misma película, que es el Nocturno número 20 de Chopin. El Nocturno número 20 de Chopin, si pueden escúchenla, porque simboliza con los cambios que tiene la totalidad de la película. Uno puede sentir tristeza, caos, resistencia, el resurgimiento hacia una realidad traumática pero pacífica. Todo eso en la música. ¿Sí? Volviendo a Marcuse entonces. A partir de este planteo, que ya podría considerarse utópico, ¿no? Porque ya van viendo cómo va perfilando la liberación de la fantasía, de la memoria, del arte. Digo utópico por la situación en la cual uno se encuentra actualmente, ¿no es cierto? Tal vez por esto mismo no fue tomado demasiado en cuenta. Siempre se analiza la primera parte de Eros y Civilización. Sobre la primera parte hay un montón de análisis, la segunda se deja siempre un poco de lado. La fantasía y la creatividad devuelven al mundo una verdad más profunda. La realización del mundo, con los contenidos de la fantasía, devolvería la unidad entre el ser humano y la naturaleza y entre el sujeto y objeto. Hay más desarrollo, obviamente, de esto en la segunda parte del texto, pero no nos va a dar el tiempo. Entonces me gustaría pasar directamente a las consideraciones sobre la dimensión estética, y en todo caso, ¿en qué consiste la liberación de la represión para Marcuse? ¿No es cierto? Se debe crear un orden que exprese al Eros sin posibilidad de autodestrucción. O sea, que Eros pueda expresarse, pero sin autodestruirnos. Entonces, ¿cómo es posible la realización de la sensualidad de Eros? O sea, de la sensualidad, o sea, de Eros. Sensualidad en tanto sensibilidad, ¿no? de estímulo inmediato, ¿sí? Sensación. ¿Cómo es posible la realización de la libertad, del juego, ¿no? Del gozo en el mundo objetivo? Bien, Marcuse va a analizar la dimensión estética como ciencia de la sensualidad. Hay que hacer realidad los contenidos de la imaginación, fundamentalmente sensitivos, frente al conocimiento racional. Y acá voy a hacer una lateralidad, les pido que me disculpen y tengan paciencia. Voy a tener que ir a Schiller para que se entienda el planteo de Marcuse, ¿sí? Obviamente Marcuse toma otros filósofos en el texto, pero por lo menos para que ustedes tengan una visión de conjunto y tengan en cuenta sobre qué razonamiento está operando Marcuse. Pero ya pueden sospechar por qué el planteo de Marcuse se ha tomado como una posibilidad bastante teórica, ¿no es cierto? Porque la pregunta que nos queda, bueno, sí, está bien, pero ¿cuál es la estrategia de aplicación real de esto, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver un poco más en profundidad. Me gustaría hablar un poco de Schiller, antes de volver a Marcuse, y las cartas sobre la educación estética del hombre. ¿Sí? El texto es Cartas sobre la educación estética del hombre. Aquí, bueno, Schiller vivió entre 1759 y 1805, así que les pido que
tomemos algunas expresiones de este autor en sentido laxo, porque a veces utiliza ciertas expresiones que pueden resultar ofensivas, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta el contexto de producción. Schiller plantea una reflexión de su propia época, ¿no? 1751 a 1805, plantea una reflexión de su propia época, un diagnóstico cuya finalidad consiste en una crítica directa a la modernidad, a la ilustración, ¿no es cierto? Y también una crítica a la posición que el ser humano ocupa en ella. La lectura de Schiller destaca por el alto contenido antropológico, político y cultural. Y se conjugan estos contenidos con lo racional y lo moral como constituyente de un todo, que el hombre no puede parcializar arbitrariamente, ¿no? Para Schiller no es válido tomar las cosas de forma como si fueran parcelas. Hay que tener en cuenta la totalidad de estas relaciones. Otros proyectos modernos, tales como la crítica empirista, racionalista, autores como Jacobi, Maimón, Reinhold, Schulze, no importa por el momento, ¿sí? También intentaron resolver esta cuestión. ¿Cuál es la cuestión? La imposibilidad de conjugar lo individual con lo colectivo, lo inmanente con lo trascendente, lo subjetivo con lo objetivo. Porque el problema de fondo siempre es ese. Es cómo conjugamos estas dos variables, ¿no? Hoy diríamos libertad individual o justicia social, ¿no es cierto? ¿Cómo conjugamos esas dos variables? Bien, muchos autores han intentado esta conjugación. A partir de Kant, o sea, la dificultad aparece fuertemente a partir de Kant, obviamente también de Descartes, pero Kant divide la razón en razón teórica y práctica, se produce una fisura. Pero es Schiller quien postula una nueva posibilidad de mediación entre esos pares de opuestos que vengo nombrando. Schiller plantea una mediación entre esos opuestos. Subjetivo-objetivo, para simplificar, ¿no? Se le pueden dar varios nombres, como recién mencioné, inmanente, trascendente, individual, colectivo, pero pongámosle subjetivo-objetivo para no complicar. Entonces, comienza por esta reflexión sobre la propia época, y Schiller postula lo siguiente. El hombre se refleja en sus hechos. ¿Y qué espectáculo nos ofrece el drama de nuestro tiempo? Piensen en la época, ¿eh? Por un lado, salvajismo, por el otro, apatía. Los dos casos extremos de la decadencia humana, y ambos presentes en una misma época. La observación de Schiller retoma algunos razonamientos que se expresan en la carta número 4, no importa esto, y en la cual se pregunta si estamos asistiendo a una sociedad en la cual se pueda llegar a una totalidad, a la conjunción de naturaleza y razón, no como excluyentes en una relación de dominación, sino como elementos que instituyan un todo y que permitan al hombre expresarse realmente como es, que permita al ser humano realizarse. Por un lado, Schiller ve el impulso sin ley. Schiller va a decir el salvaje. Insisto, tengamos en cuenta la época, ¿no? Ciertas expresiones pueden ser hasta incluso ofensivas. El impulso sin ley, el salvaje. La dominación sensible por sobre toda racionalidad. Por el otro, la apatía de una clase culta que simboliza el avasallamiento de la razón por sobre toda sensibilidad. Está hablando de dos extremos, ¿no? Pura sensibilidad, pura razón. A uno le dice salvaje sin ley y al otro lo llama bárbaro, ¿sí? O sea, no es que uno está bien y uno está mal, no hace ese juicio de valor. La razón en la clase culta que dice Schiller, que habla Schiller, avasalla toda la sensibilidad. En este punto, la modernidad se encuentra condenada. No hay mediación posible entre naturaleza y moral. Naturaleza, la sensibilidad desplegada en lo natural, y esa moral que es el entendimiento, la razón que se impone con toda la fuerza. La consecuencia es una coerción de una por sobre la otra que oprime al ser humano. ¿Sí? Bien. Esta situación, esto lo va a retomar Jürgen Habermas también, esta situación produce una coerción
tanto física de la naturaleza como una coerción moral de la libertad, las cuales se hacen sentir tanto más cuanto menos son los estorbos con que los sujetos tratan de dominar la naturaleza. ¿Sí? Tanto la naturaleza externa como la propia naturaleza. Es decir, lo que sucede aquí es que esta coerción, esta falta de libertad se siente cada vez más cuanto más dominamos la naturaleza externa y la propia. Claramente el avasallamiento de la razón se impone sobre la sensibilidad, como Schiller aclara explícitamente al realizar la comparación entre el hombre griego, él hace una comparación entre el hombre griego, al cual le dio forma la naturaleza, y el hombre moderno, cuya forma es dada por el entendimiento, por la razón. Es una época donde Schiller no vacila en definir como una sociedad civil que representa un sistema de egoísmos. En tanto, el entendimiento todo lo divide. Ahora bien, en este sistema de egoísmo, Schiller indica que la belleza sería la instancia que hace posible educar en simultáneo la facultad sensible y la facultad racional, ya que la belleza contiene tanto la sensibilidad como la racionalidad. La forma bella surge ante nosotros cuando nos despegamos de los intereses inmediatos materiales, propio de la finitud empírica. Como decía la clase pasada, al final de la clase pasada, la belleza se contempla. No tiene una finalidad, el arte se contempla, no tiene una finalidad más allá. O sea, uno puede decir que sí, que el arte también tiene una finalidad política, se puede ser instrumentalizado políticamente totalmente. Pero acá se está hablando incluso de algo muy básico, ¿no? Y lo voy a comparar con el impulso de juego, ¿no? Va a decir impulso de juego. El impulso de juego engloba los otros impulsos en un movimiento dialéctico, ¿no? Que permite que se exprese una relación, si se quiere, horizontal con el entorno, no de dominación, no de dominación, ¿sí? El niño cuando juega no domina, no reprime, y el momento presente está claro, ¿no? En el juego aparece el presente. Cuando uno es niño no juega para otra finalidad al margen del juego, ¿no es cierto? Juega porque produce placer. Bien, el impulso de juego, va a decir, es una instancia mediadora entre dos facultades, ¿sí? Sensibilidad y razón, que armoniza. Entonces, la educación estética planteada por Schiller implica una comprensión particular del tiempo. Ambas facultades presuponen una dimensión temporal. El salvaje y el bárbaro devienen representaciones de esa disputa. El salvaje, por impulso, anula la razón, prisionero de la necesidad. El bárbaro, el hombre de razón, aplasta todo, deviene prisionero de la propia razón. Ya Séneca decía: si aquel fundador es la razón, la misma da órdenes una vez y para siempre. Luego la misma razón debe someterse a esas órdenes, ¿sí? La razón es opresiva, ¿sí? En ambos casos el problema es la anulación de la razón o de la sensibilidad. Lo ideal sería que coexistan, ya que se implican mutuamente. Cualquier anulación lleva al ser humano a una prisión, ¿sí? ¿Por qué digo que este problema es un problema de una concepción temporal específica? Bien, porque en el caso de Schiller, el salvaje privilegia el presente y aplasta toda finalidad, no hay futuro, es puro presente, puro gozo, es pura necesidad. Y eso conlleva la autodestrucción. En el bárbaro, que para Schiller es el hombre racional, la concepción temporal privilegia el futuro. Es el tiempo de una modernidad cuya razón va a poder conquistar todo, ¿no? Esa transición que es la modernidad implica, promete, en el siglo de las luces, una mayoría de edad que no llega. Entonces el presente se convierte en un para qué, ¿no? El objetivo siempre es futuro, siempre es futuro. El presente siempre es una transición, es un momento de transición. Por eso siempre el presente se constituye como falta, como habíamos mencionado al principio. Bien, es por esto mismo que Schiller representa una crítica a la temporalidad de la modernidad.
Y esto es importante para el desarrollo de Marcuse. Hay un punto central en las cartas en la cual Schiller indica: el impulso moral puro se dirige al absoluto, para él no existe el tiempo, y el futuro, en cuanto que ha de surgir necesariamente del presente, se convierte en presente. Esto dejémoslo atado con pincitas, ¿sí? Yo ahora lo voy a explicar porque está muy arriba, esto hay que bajar. Lo que le importa tanto a Schiller como a Marcuse, y Marcuse se va a basar en Schiller, es que hay que conjugar lo necesario y lo eterno, ¿sí? Es decir, el fin tiene que estar dado por el camino mismo que se constituye. Fin y medios tienen que estar identificados para que la realidad sea menos opresiva. Es decir, el privilegio de esa dimensión futura nos deja prisioneros de un presente que es pura transición y que no tiene dimensión, y que por lo tanto se constituye como represión de dos variables importantes en el caso de Eros y Civilización. Represión de el gozo inmediato. En el gozo inmediato ahí sí aparece la dimensión presente en pleno esplendor, y aparece el para qué. El presente es transición de un futuro que en realidad para Marcuse no llega, y para Freud menos. Es siempre represión, ese futuro liberador no llega nunca. Bien, entonces en este marco, ¿sí?, que estuvimos hablando del arte, de lo bello, como instancias de expresión de la fantasía, de la creatividad, podrán imaginar que es donde el presente se manifiesta de forma más pura, no hay una finalidad. Es decir, como hablábamos en la primera clase, no sucede tanto como, bueno, me voy de vacaciones. ¿Para qué me voy de vacaciones? Para desconectarme. Bueno, pero ahí ya hay un para qué de las vacaciones, no hay un gozo que se da. Entonces, para volver y para ir cerrando también, porque entiendo que es una clase que tiene sus complejidades. O sea, yo me quedo más tranquilo que se graba y que se puede revisar y que tenemos una clase más para preguntas. Marcuse va a recuperar esta dimensión estética y la va a proponer en Eros y Civilización. En Eros y Civilización recupera Marcuse este esquema. O sea, no hay que estar ni del lado de asfixiar toda la sensibilidad, pero tampoco de asfixiar toda la razón, ¿sí? Tienen que coexistir, ¿sí? Sí, se puede decir que tiene, a ver, hay una pregunta, y si tiene que ver con la búsqueda de placer de la que hablábamos con Freud. Esto que estoy hablando ahora, sí, tiene que ver con esto, o sea, con el hecho de poder liberar la sensibilidad y entregarse al placer en un momento presente, que se extienda. Si no, si siempre privilegiamos la dimensión futura, siempre estamos en un marco productivo, utilitario, ahí no puede haber gozo. Entonces, ¿qué va a decir Marcuse? Que este programa se lleva a cabo a partir de una educación estética. La liberación se lleva a cabo a partir de una educación estética. Y esa estética, en tanto, es el concepto de belleza el que permite la libertad del ser humano. Porque ese concepto es el que permite, a partir del impulso al juego, va a decir, conciliar facultades. ¿Sí? Bien. No quiero complicar mucho, voy a avanzar un poco por unos conceptos generales. Entonces, la educación estética privilegia la dimensión presente del tiempo, en tanto que la belleza contemplada, no tiene determinación de fines, ¿no es cierto? Es la presencia. Desde Schiller hay dos elementos fundamentales, ¿sí?, fundamentales para destacar, que tienen relación con el planteo de Kant y que nosotros podemos armar una linda unidad. O sea, ¿qué termina sucediendo? Primero que la razón rompe con esa sensibilidad, con esa relación directa con el entorno. Rompe. Establece una represión. Y ahí aparece algo que Kant dice que es la reflexiva expectación de lo futuro. Claro, al desprenderse del presente, empezamos a tener una reflexiva expectación de lo futuro. Se espera el futuro, ¿no es cierto? Y abre una dimensión de finalidad, como dije antes, de un futuro que parece no llegar.
Estos elementos son criticados muy fuerte por Schiller, ¿sí? Ahora bien, para ir cerrando y para pasar un poco más a Marcuse, que es lo que nos interesa, Marcuse señala que operando bajo un impulso básico, que él va a llamar el impulso del juego, ¿sí? Que está relacionado con la función estética, operando bajo un impulso básico se estaría en condiciones de abolir la compulsión, colocando al hombre, al ser humano, tanto moral como físicamente en la libertad. Es decir, la armonización de sentimientos y afectos con las ideas de la razón priva a las leyes de la razón de la compulsión moral y las reconcilia con los intereses de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? A rasgos muy básicos, quiere decir que si nosotros, en vez de desechar los impulsos que son considerados por la razón como inferiores, los revalorizamos en las instancias que nos permiten revalorizarlos, tal vez se pueda contrarrestar ese rol de la razón como plena dominación y tener un balance un poco más positivo, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo Marcuse. Entonces, la relación de continuidad con Schiller es sorprendente entre Marcuse y Schiller, ¿no es cierto? Se podría indicar que el principio de actuación que opera en la modernidad es el de una racionalidad ilustrada, que por definición es represiva. Constituye así toda dimensión placentera en una dimensión emancipadora, por definición, porque si la razón es represión, lo sensible, la sensibilidad, es emancipador de esa razón. Ahora bien, si la razón opera como represora del principio de placer, entonces el principio de placer se desarma, que desarma la represión de la razón ilustrada se corresponde con la sensibilidad de la dimensión estética. ¿Sí? Esto traducido en términos más sencillos. Si la razón es pura represión de esos instintos primarios, la forma de desarmar esa represión es revalorizando la sensibilidad que está más cerca de Eros, que está más cerca del impulso primario y más cerca del gozo. Y lo que Marcuse interpreta como lo más cercano a esa variable es el arte, el impulso de juego, que yo puse como ejemplo a los niños cuando juegan, ¿no? Eso es lo que está más cerca, la creación en esos términos, ¿sí? Iba a decir, Marcuse, no hay nada más emancipador que la pérdida de seriedad. Cuando la necesidad llega a ser ligera, no hay nada más emancipador que la pérdida de seriedad. Obviamente que acá tenemos que tener todas nuestras necesidades cubiertas, ¿no? O sea, Marcuse lo habla en estos términos, pero uno puede perder esa seriedad cuando las necesidades básicas están cubiertas, ¿sí? Pero bueno, lo voy a plantear en estos términos. No hay nada más emancipador que la pérdida de seriedad. De ahí el impulso de juego. Marcuse dice, la indiferencia a la realidad y el interés por el mero espectáculo son los pases para la liberación de la necesidad y para llegar a una verdadera expansión de la humanidad. En una civilización humana genuina, la existencia humana sería juego antes que esfuerzo, sería gozo antes que sufrimiento. Y el hombre viviría en un despliegue, ¿no? En un despliegue, no en la necesidad. La contraposición entre necesidad y despliegue ilustra que hay una dimensión temporal en la dimensión estética. La necesidad implica la carencia, la ausencia, que implica perseguir un fin. La lógica de la carencia entonces implica privilegiar la dimensión futura y anular el presente. Es la manifestación de una lógica utilitaria, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando habla de despliegue, no implica la misma lógica temporal. Se despliega el presente, se alarga. En ese despliegue, fines y medios están unidos. Los medios son los fines. Hay una expresión radical, ¿sí? Como pone como ejemplo en el arte. Insisto, esto es muy abstracto, pero es la respuesta que da Marcuse, ¿sí? Entonces, la educación estética constituye una lógica temporal que anula el siguiente postulado. Si todo es un medio para, entonces todo se constituye en carencia. Marcuse intenta anular ese postulado, ¿sí? Estos conceptos resultan
un poco insuficientes, pero bueno, Marcuse señala que la función estética es concebida como un principio que gobierna toda la existencia humana. Y solo puede hacerlo si llega a ser universal. La cultura estética presupone una revolución total en las formas de percepción, en las formas de sentir. Y tal revolución solo llega a ser posible si la civilización ha alcanzado su más alta madurez física e intelectual. Solo cuando el constreñimiento de la necesidad sea reemplazado por el constreñimiento de lo superfluo, la existencia humana será impulsada al libre movimiento que es en sí mismo tanto el fin como los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que Marcuse, a pesar de todo ese análisis demoledor de la sociedad en la que vivimos, dice, bueno, en la función estética, en el arte, en este despliegue, hay un principio que gobierna la existencia humana. Y dice que lo ideal sería poder implantar una cultura estética, que implica revolucionar la forma en que percibimos y la forma en que sentimos. Es decir, basta de dominación constante de la razón. Hay que modificar la percepción y el sentimiento. Pero eso solo sería posible en una civilización que haya alcanzado su más alta madurez física e intelectual. Recién cuando el constreñimiento de la necesidad sea reemplazado por lo superfluo. ¿Qué quiere decir esto? Recién cuando la sociedad llega a un punto en el cual la necesidad que nos impone la naturaleza esté cubierta, ahí se puede acceder a este tipo de intento revolucionario. O sea, Marcuse en algún punto incluso hasta le tiene algo de fe al capitalismo. O sea, el capitalismo es el principio de actuación que propone dentro del capitalismo, dice, genera las condiciones para que nosotros hoy estemos en el goce. Y sin embargo, sigue siendo represivo, pero están las condiciones para que sea menos sufrimiento, para que sea más equitativo, para que sea más distributivo. Esto es lo que plantea Marcuse, pero hay que cambiar un poco la forma en la cual se enfocan ciertas expresiones del sistema. Hay que empezar a privilegiar la percepción, el sentimiento, ¿no es cierto? Después, esto habla de los interrogantes, como si es posible, si la empatía en un mundo como el nuestro es posible, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que yo mencionaba antes, ¿no? Que lo dice Marcuse acá, se agrupan los fines con los medios, en modo explícito, ¿no? Es decir, la libertad solo es posible, desde este enfoque específico, ¿no? Cuando se anula la primacía del fin sobre los medios, ¿sí? El fin no es más importante que los medios, si no se cae en una lógica muy perversa, se cae en la lógica del fin justifica los medios. Y el fin del nazismo era proteger al pueblo alemán. O sea, los fines no justifican los medios, nunca. Entonces, lo que acá está diciendo Marcuse es, lo ideal sería intentar que fin y medio se identifiquen. ¿Sí? La libertad es posible en este contexto, va a decir Marcuse. Hay que igualar ambos elementos, fines y medios, en una valoración equitativa. Uno no tiene por qué ser más que otro. Y esto supone un cambio de percepción y un cambio de sentimiento en el cual lo percibido no sea automáticamente dominado, donde el ser humano le permita a la realidad desplegarse y que no se constituya como sometimiento generalizado. Es decir, donde la necesidad puede intercambiarse por lo superfluo. Entonces, para eliminar la lógica represiva de la carencia constante que está relacionada con la razón represiva, hay que rehabilitar la sensibilidad, dice Marcuse. La libertad tendrá que encontrarse en la liberación de la sensualidad antes que en la razón, y en la limitación de las facultades superiores en favor de las inferiores. La eliminación de la lógica represiva implica la gratificación inmediata de la libertad, pero la gratificación tiene un enemigo, ¿sí? El tiempo, la finitud, la brevedad de las condiciones. Siguiendo a Marcuse, la idea de una liberación humana integral contiene necesariamente la visión de una lucha contra el tiempo. ¿Sí? O sea, si el estado estético lo llama Marcuse como el punto máximo que puede alcanzar la humanidad, el estado estético,
va a ser realmente el estado de la libertad, debe derrotar el curso destructivo del tiempo. Y el curso destructivo del tiempo es el privilegio del futuro, precisamente. ¿Sí? El curso destructivo del tiempo pasa a ser superfluo si el presente se interpreta en otros términos. Entonces, hay que reconciliar el ser con el llegar a ser. ¿Sí? Hay que unirlos. El ser con el llegar a ser. Hay que reconciliar los medios y los fines. ¿Sí? Ese movimiento, es lo que dice Marcuse, va a permitir lograr la liberación, digamos, de la humanidad. ¿No es cierto? Ahora bien, digo lo último y abrimos preguntas porque entiendo que probablemente la clase fue compleja. Espero haber sido, intenté ser honestamente lo más claro posible, pero abrimos preguntas y al intercambio. Lo que dice Marcuse es que la reconciliación entre el ser con el llegar a ser es la reconciliación de los medios con los fines. Es la reconciliación de lo permanente en el movimiento, o sea, lo subjetivo y lo objetivo. ¿Sí? Esa reconciliación de fines y medios es la identificación de que toda abolición del tiempo en el tiempo se produce en el despliegue del presente. ¿Qué quiere decir esto tan complicado? Que nuestra percepción de la finitud es particularmente traumática por el hecho de que consideramos nuestra existencia a partir del privilegio de la dimensión futura, y siempre el presente es una carencia, es una falta, siempre vamos a persecución de algo más. Si lográramos darle más importancia, como dice Marcuse, esto lo dice él, más importancia a la sensibilidad, al arte, a la creatividad, a la belleza, se desplegaría el presente en otro enfoque, anulando la opresión esa del futuro, y cuando el presente se despliega, la finitud se interpreta de otra manera. O sea, cuando uno vive el presente, la finitud se interpreta de otra manera. Cuando uno se entrega al juego, al gozo, hay poco lugar para la finitud. Entonces, va a decir finalmente, en este fenómeno, el ser humano se convierte en proyecto. ¿Sí? Pero se convierte en un proyecto que se va realizando a sí mismo en esta revalorización del momento presente. ¿Sí? Los fines y medios se encuentran identificados, la dimensión estética pasa a ser fundamentalmente la dimensión presente y recupera la libertad de ese presente. El mayor problema del planteo de Marcuse es que si se rehabilita Eros en toda su dimensión, si se rehabilita el presente, recordemos que Eros es pulsión de vida, que es placer, que es gozo, ahí está la dimensión presente. El mayor problema es que si se rehabilita Eros en toda su dimensión, ¿cuál es el mayor problema? La autodestrucción es inevitable. Es inevitable. Entonces, la liberación que propone Marcuse, insisto, hablamos de temas muy abstractos, muy teóricos, ¿no? Pero es el planteo que hace Marcuse. La liberación va a estar mediada por recuperar la sensibilidad, que en última instancia es Eros. En última instancia es esta relación que tiene el ser humano con lo inmediato, con el placer. El problema que ve Marcuse con ese estado estético, que reconcilia esa dimensión del tiempo presente que se da en el gozo, y elimina un poco ese privilegio del futuro que la razón nos impone, es que si esto no es controlado a su vez, Eros no tiene límites. Y si Eros no tiene límites, recordemos que comparte la finalidad de Tánatos. Si uno se entrega completamente al placer, es muy improbable que la sociedad no pueda subsistir. Entonces, Eros y civilización es un texto que analiza los presupuestos de Freud, los desarrolla de forma muy compleja, y después los excede de forma todavía más compleja. Por eso yo decía que había que hablar de Schiller, que había que hablar de Nietzsche, de Schopenhauer. Yo intenté hacer todo, o sea, lo mejor que pude con Schiller,
y recuperar esa dimensión estética. Espero que mínimamente se haya comprendido. Pero el planteo de Marcuse, aún así todo, pudiendo historizar el principio de realidad, pudiendo sacarlo de ahí, pudiendo relativizarlo, intentando dar una respuesta, intentando proponer algo, incluso cae en esta dificultad. En realidad una dificultad doble. Como verán, es un planteo muy teórico. Es un planteo muy teórico. Uno podría decir, bueno, la libertad está en la recuperación de la dimensión estética. Bien, ¿qué quiere decir esa recuperación de la dimensión estética? Que nosotros como individuos recuperamos lo que sería fundamentalmente el gozo, la producción creativa, el arte. Bien, perfecto. Hasta ahí ningún problema. ¿Cómo lo hacemos sin perecer en el intento? Marcuse no lo responde esto. O sea, ¿por qué hacerlo? Primero hay que tener las necesidades básicas cubiertas. Y el sistema nos impone la lógica no de privilegio del presente, sino de privilegio del futuro, de la represión. Entonces hay un problema estratégico ahí. La propuesta, muchas veces para mí dejada de lado, por ser un poco utópica, es interesante, da para pensar toda esta unión de fines y medios, esta unión de que el sistema se postula como una razón que domina y que privilegia la dimensión futura. Es muy interesante. El tema es ver después qué hacemos con eso. Porque incluso desde Marcuse, si fuera posible todo eso, hay que controlar Eros. Porque si Eros se desmadra, hay autodestrucción. Incluso eso. Entonces el mayor problema que veo del planteo es una posibilidad muy teórica. ¿Sí? O sea, después uno se pregunta bien, ¿y con esto qué hacemos? ¿Cómo se aplica en el día a día? Bueno, ahí es donde aparece la complejidad. Pero en defensa de Marcuse, y si quiere un poco de la filosofía siempre se caracterizó por estar más preocupada por las preguntas y cómo se plantean esas preguntas y qué tipo de preguntas se hacen, que por dar respuestas definitivas, ¿no es cierto? En todo caso, al menos espero haber logrado transmitir parte del texto para que invite a reflexionar, como mínimo. Así que, bueno, espero haber sido claro, si no, ya me lo dirán ustedes. Pero bueno, eso sería la clase de Marcuse, digamos. No sé si tienen dudas, si tienen inquietudes, siéntanse con total libertad de decirme qué partes no se entendieron, porque seguramente hay partes o más complejas que por ahí no se entendieron, pero siéntanse libres de eso. Y cierro con esto solo, les recomiendo que vean el Pianista si no la vieron, que es una hermosa película. Bueno, veo un mensaje de Denise muy sentido y lo agradezco muchísimo, el mensaje, realmente. Si mínimamente se transmitió, al menos a uno de los participantes, me voy contento con eso. No sé si quieren hacer alguna pregunta, ¿Puedo hacer incluso una pueden... consulta? Sí, cómo no, sí, sí. Estuve leyendo la primera parte de Eros, Sí, y en el capítulo segundo aparece la parte de las perversiones, y sí. no sabías entenderlo de una forma nociva a las perversiones que él nombra, o de una forma, o de otra forma. La verdad que no entendí muy bien el concepto. Ok, bien. ¿Vos hablás cuando habla de las profesiones relacionadas con la fantasía? ¿Con el tabú, digamos? Eh, que Para habla ponerme un como, poco en contexto, simplemente. como una rebelión, dice. Bien, porque pasa lo siguiente, si uno aborda Eros y civilización, aparece justamente el tema de las perversiones. Bueno, agradezco a Lucía también por el mensaje. ¿Y qué pasa con las perversiones? Uno hoy tiene tendencia a decir, bueno, las perversiones son negativas. Hay que hacer un juicio de valor negativo sobre las perversiones. Bueno, pero también no nos olvidemos que la perversión es algo que está estructurado socialmente y que está definido como tal en base a un momento, a un espacio temporal determinado, ¿no? ¿Quién dice y cuándo dice que algo es una perversión? ¿No es cierto? Esto puede ser muy criticable, ¿eh? Yo estoy hablando desde Marcuse, ¿sí? Pero puede ser muy criticable. La perversión tiene un matiz liberador, porque todo lo que se ha convertido en tabú en esta sociedad puede tener un componente liberador. El tema es, bueno, hasta dónde da esa perversión y si ese tipo de perversión atenta contra la realización de la sociedad misma.
O sea, se atenta contra el impulso de vida, ¿no? Contra Eros. Pero la palabra perversión tiene una carga muy negativa desde el vamos, ¿no es cierto? Por lo general está asociada a las perversiones sexuales, ¿no? Aquello que consideramos como tabú. Pero voy a poner un ejemplo. El sadomasoquismo, por ejemplo, ¿no? Que es algo que hace muchos años, por ahí no se hablaba tan abiertamente como ahora, pero el sadomasoquismo hoy se habla con mucha menos carga de tabú, digamos. Eh, Puede ser aceptado, puede no ser aceptado, digamos. Fue considerado, incluso puede ser considerado una forma de perversión. Acá, poniéndome en el lugar de Marcuse, yo diría que si eso no atenta contra el principio de vida, y si no atenta contra la integridad física de ninguna de las personas involucradas, ¿no? Para ser un poco eh, más correcto, no quiero irme al extremo, desde el punto de vista de Marcuse, bueno, en realidad es una expresión de la sexualidad que no está reducida a la genitalidad como prefiere el sistema. La sexualidad dentro del sistema está reducida a la genitalidad y está puesta al servicio de la producción. Desde ese punto de vista, Marcuse diría que ese tipo de perversión es una perversión que puede ser liberadora, en todo caso. ¿Sí? Obviamente, esto hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno habla de este tipo de cuestiones, porque los límites están muy difuminados y la cuestión se desmadra muy rápidamente, ¿no? Pero yo lo que te puedo contestar es que en el contexto en el cual Marcuse lo usa, con la finalidad que lo usa y el interés que él tiene, sí, la perversión tiene un componente liberador, pero no entendamos perversión por cosas que serían directamente crímenes, ¿no es cierto? Pero sí, tiene un componente liberador. Gracias. A ver, recordemos esto, ¿no? Es muy difícil por ahí para uno actualmente pensar en estos términos, pero la sexualidad no es genitalidad nada más. Lo que pasa es que hemos perdido la capacidad de disfrutar la sexualidad de otras formas. Porque Foucault lo plantea muy bien esto. La forma en la cual se tienen que dar las relaciones sociales y fundamentalmente las relaciones sexuales, se tienen que dar en un marco determinado y en un momento determinado. ¿Sí? Incluso tiene que ser en una situación privada, en un lugar específico de la casa, de determinada manera. O sea, hay muchas cosas ahí, ¿no es cierto? Lo que está planteando justamente Marcuse no es el eros liberado completamente, porque eso también es autodestrucción, ¿no? O sea, liberar el eros sería, bueno, destruyamos todas estas restricciones y entreguémonos al placer de forma privada, pública, etc. Pero eso también implica autodestrucción, no sería posible armar una comunidad. Lo que plantea Marcuse es esto, ¿no? Una situación intermedia. Porque el sistema, de alguna manera, uno dice el sistema y parece un ente abstracto, pero el sistema de alguna manera lleva a este tipo de fenómeno de productividad diaria, donde las cosas tienen que ser de determinada manera, y el gozo también tiene que ser de determinada manera, y la sexualidad también tiene que ser de determinada manera. A ver, la sexualidad durante mucho tiempo, y esto empezó a suceder a fines del siglo XIX más fundamentalmente, la sexualidad estuvo siempre muy anclada a la reproducción, digamos, a la reproducción, estuvo muy asociada a la reproducción. Nosotros hoy por ahí lo podemos ver como algo absurdo, o por ahí lo podemos ver como algo que todavía sigue estando de fondo. Pero durante mucho tiempo estuvo anclada a la reproducción. Entonces, de vuelta, un matiz productivo, ¿no es cierto? Se refiere más que nada, sí, a eso. Ahí hay un matiz liberador. Piensen hoy en día, incluso en una reunión entre amigos, amigas, no sé, cada uno tendrá sus propias represiones, su propio super yo, que será más o menos gendarme, digamos. Pero incluso hasta en una conversación hay cosas que deberían ser tan naturales de hablar abiertamente y todavía no lo son. Dan vergüenza, o tal vez uno siente que se expone al decirlas abiertamente, ¿no es cierto? Hablar cosas como la sexualidad, todavía siguen siendo tabú. Y esto tiene una lógica represiva detrás, que es la que denuncia Marcuse. ¿Sí? Incluso hay cosas muy sonsas que son tabú todavía y generan mucha represión en los individuos, en las personas. Pero bueno,
el estado estético yo no estoy tan convencido que pueda ser alcanzable, pero sí al menos una situación mejor respecto de ese tipo de cosas, ¿no? Perdón si no termino de cerrar, pero se me vienen apareciendo ideas, ¿no? Piénsese en qué difícil que es hablar hoy, tal vez un poco más fácil hoy que hace 50 años, claramente. Las culturas más reprimidas son las más represoras. Totalmente, totalmente. Sí, 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 sin ninguna duda. Sí, sí. Gracias, Lucía, por el aporte. Sí, sí. Las culturas más reprimidas son las más represoras. Está el gendarme del super yo que reprime violentamente con una moral gigantesca, ¿no? Mira, pienso en otras cosas que son tabú, ¿no? Porque el psicoanálisis se fundamenta principalmente en el uso de la sexualidad, pero salgamos un poco de la sexualidad. Fíjense lo tabú y lo prejuicioso que es hoy hablar de los padecimientos psicológicos o de los padecimientos mentales, cuando debería ser algo que se pueda hablar con total naturalidad y sentirse más reconfortado en el diálogo con el otro, poder hablar de forma más llana de ese tipo de cosas. Sin embargo, todavía hoy, con todas las libertades que tenemos, ciertas cosas siguen siendo tabú. Hay ciertas cosas de las cuales no hablamos. Hay ciertas cosas que están formateadas de maneras muy precisas, ¿no es cierto? Ni hablar de cuestiones como el machismo imperante, ¿no? El patriarcado, o sea, cómo las relaciones, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Y ya cierro. Las relaciones entre varones en grupos son terriblemente violentas, ¿no? O sea, mostrar la emoción, la debilidad, la vulnerabilidad es complejo. Es complejo. Debería ser algo natural, debería ser algo simplemente se da. ¿Sí? Y sin embargo no. Muchas veces la relación entre varón y varón está dada por la ironía, el chiste, la cargada, por la reafirmación de la propia identidad en detrimento de la identidad del otro. Deberíamos tener relaciones mucho más horizontales. Y sin embargo, hablar de ese tipo de cosas sigue siendo en algún punto tabú, ¿no? Es como que se reprimen, van muy despacito avanzando, no voy a negar el avance del último tiempo, obviamente. Van muy despacito avanzando, pero hay muchas cosas que se barren abajo de la alfombra. Y eso es lo que Marcuse denuncia, básicamente. O sea, que vivimos en una sociedad extraordinariamente represiva, extraordinariamente racista, ¿sí? Que explota cada uno de los aspectos de nuestra existencia, y que lo que no gusta se barra abajo de la alfombra, no se habla. O se habla en una instancia de discurso muy controlada, ¿no? Bueno, ¿dónde está permitido hablar de la sexualidad y que no sea un tabú? En el discurso médico, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Dónde está permitido hablar del padecimiento psicológico y que no sea tabú? Y en el discurso psicológico, por ejemplo. O sea, pero socialmente creo que nos falta mucho camino para eso. Nos falta mucho, mucho, mucho camino para eso. Sería muy interesante alcanzarlo en algún momento, ¿no? Ese futuro que no llega, que en algún momento empiece a llegar, ¿no es cierto? Bueno, cierro y vuelvo a preguntar si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, algo que no se haya entendido. Gracias, Leandro, por la pregunta. A vos, gracias. No sé si alguien quiere consultar algo más. Bueno, si consulten, no tengan miedo. Si algo no se entendió, lo volvemos a explicar. O sea, cero problema. Yo creo que la filosofía, creo no, es como lo entiendo yo, la filosofía nace del diálogo, ¿sí? O sea, no, si no hay diálogo, la filosofía poco puede hacer. Entonces no teman consultar, preguntar, esto no se entendió, ¿sí? Más que nada también pensándolo, mi gato quiere participar también de la conversación, más que nada pensándolo en el encuentro siguiente, ¿no? El encuentro siguiente va a ser algo mucho más dialogado, ¿sí? Es decir, va a ser algo que vamos a hablar de cómo aplicamos todo esto a las nuevas tecnologías, ¿no? Vamos a tratar de extrapolar los conceptos fundamentales a las nuevas tecnologías, algo que nos rodea un poco más de cerca.
pero va a ser una clase que es la última, que sí va a ser más dialogada, sería lindo que haya un intercambio. También para recuperar un poco todo lo que hablamos y bueno, para que se vayan generando cosas nuevas, ¿no? Como la participación de Lucía en la clase pasada, aparecieron cosas nuevas para charlar, para discutir, que fue muy interesante. Así que obviamente no es obligación, pero los y las insto a participar en la medida de lo posible. Pero bueno, si no queda ninguna duda, cortamos acá y ya retomamos la última clase el martes que viene, y si alguien tiene alguna duda, estoy abierto a que pregunten, no hay problema. Bien. Bueno, entonces nos veremos el martes que viene, misma hora, ¿sí? Y para dar un balance general y para cerrar el curso. Así que muchas gracias a todos y a todos los presentes que llegaron hasta acá y que asumo que también van a estar en la última clase. Les agradezco muchísimo el interés. Para nosotros es valioso poder poner en común estos textos y transmitirlo y que haya un público interesado en recibirlo y también en compartir y discutir con nosotros. Es muy valioso. Así que nada, nos veremos el martes que viene. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego.